Buenos días, estimadas alumnas, les pido por favor que activen su cámara y su micrófono lo mantengan desactivado únicamente para cuando se les solicite su participación. Buenos días, ma. Buenos días. También les pido por favor me confirmen si me escuchan fuerte y claro. Yo sí. Gracias. Sí, yo también lo logro escuchar. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar quienes estamos y comentarles primero, darles la bienvenida a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar, estoy trabajando desde mi dispositivo porque no tengo internet en mi domicilio, pero espero que no haya ninguna interferencia de comunicación para que podamos hacer una actividad de retroalimentación que nos va a servir para nuestro cuestionario 1. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a esta sesión y vamos a empezar la dinámica con una presentación que les voy a compartir en este momento. ¿Todos recibieron el archivo en el grupo de WhatsApp? Hola, Miss, buen día. Sí, Miss. Gracias. Vamos entonces a iniciar la sesión con esta dinámica que les comento. Primero que nada, darles la bienvenida. Vamos también a iniciar ahora con las dudas y comentarios. Regularmente esto lo hacemos al final, pero dado que vamos a ver una actividad de retroalimentación, pues primero quisiera saber si en las actividades que han realizado 1 y 2, incluso proyecto integrador, ustedes tienen alguna duda aún sobre el tema o sobre la dinámica que estamos manejando. Los escucho, por favor. Si alguien desea participar, que active su micrófono y su cámara. ¿Nadie? ¿No han tenido dudas, compañeros? No, profa, bueno, en el caso mío, creo que estuvo bien las grabaciones que subió a YouTube, creo que sirvieron un poquito más que el texto que ahorita ya vimos en lo que fue la línea del tiempo, porque sí fue bastante, está muy extenso, pero creo que está más digerible así por video que lo que usted estaba subiendo a YouTube. Ok, muchas gracias. Bueno, comentarles... Sí, Ok, gracias. Comentarles en este aspecto que efectivamente la información es muy extensa. Afortunada o desafortunadamente, pues es un periodo muy largo en el que ocurren todas estas transiciones, que algunas son más trascendentes que otras, o que algunas ustedes pues ya tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque los sucesos son bastantes. De hecho, si ustedes buscan alguna cronología de los hechos educativos ocurridos desde el periodo de la prehistoria, pues van a encontrar una infinidad de información. ¿Qué es lo que buscamos rescatar? Lo más importante y lo que tiene que ver con lo que es política educativa, con la política en nuestro país, pero hay aspectos educativos que tal vez no son meramente políticos, sin embargo, sí tienen injerencia en esta situación de cómo se ha consolidado la educación hasta nuestros días. Incluso el tema que corresponde a esta semana es los elementos del sistema, y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el audio, pues van a notar que esto se va a referir precisamente a cómo está estructurado respecto a los niveles educativos el sistema educativo. Pero con estos dos temas vamos a hacer, o el cuestionario es con base en estos dos temas. Entonces, por eso considero importante la actividad que vamos a hacer. Es un documento, el que les mandé, el PDF, en el que realmente está sintetizada la información en ideas clave muy generales de los temas, de ambos temas, pero que les pido que si ustedes tienen alguna duda, expresen. Nos vamos a ir punto por punto, vamos a hacer mención
de cada uno de los puntos y ustedes van a apoyarme para poder realizar la lectura de este pues maratón de ideas clave que he generado, para que también puedan pues esclarecer sus dudas y dar su participación del punto que van a leer. Yo les voy a ir pidiendo la participación y les pido que lo tengan a la mano, y también les reitero por favor que activen su cámara. Es una observación que se me hizo de la sesión pasada, pues ustedes, la mayoría, bueno, o algunas me comentaron mi cámara no funciona, pero hay que tratar, no sé si desde el celular o buscar la manera de comprobar que estamos en la sesión. Entonces, le voy a pedir por favor su participación. Bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? No. Vamos por favor con... Voy un momento. Yo sí tengo un poquito de duda para el proyecto. Adelante, compañera, la escuchamos. Buenos días. Buen día, Miss. Bueno, acá habla de un caso práctico, pero no sé si me pueda pues sí, resolver mi duda en sí, en el caso práctico en cuestión de lo de las políticas de México, o bueno, sí, las políticas. ¿Sí? Bueno, es que duda, mejor no sé si usted me puede explicar. Ok, para ser más específicos, en esta parte del caso práctico, lo que voy a hacer es enviarles de manera previa, ya que vayamos en el tercer tema, un caso específico en el que podamos visualizar una problemática educativa de las problemáticas generales que hay en el país, y con generales me refiero a la pobreza, la falta de participación de los padres de familia, también los servicios educativos que se otorgan, el rol de cada agente educativo en las instituciones, y con estas problemáticas cada uno va a tener una distinta en la cual ustedes van a justificar en el caso práctico, conforme a la política educativa, cómo es que debe resolverse esa problemática o qué es lo que garantiza que esa problemática tenga una respuesta favorable para que no sea un impedimento en la educación. Voy a poner un ejemplo. Si el caso es la pobreza, por ejemplo, y específicamente las largas distancias que deban recorrer alumnos para llegar a las instituciones educativas de primaria en las zonas más alejadas o en las zonas rurales del país. Entonces, si su caso corresponde a esta problemática, nosotros nos vamos a apoyar en la Ley General de Educación, en el artículo 3º, para justificar cómo es que esta legislación, o que en su caso el artículo 3º indica que se debe garantizar la educación para todos, y para todos entonces también incluye a quienes viven en las zonas más alejadas, y también vamos a, con base en la Ley General de Educación, especificar qué artículos sustentan esta situación, además de que ustedes deberán concluir mediante un informe cómo ustedes solucionarían esta problemática, pero todo con apego a la política educativa del país. Bueno, sí, Miss, está bien, muchas gracias. Por nada, así si algún otro tiene alguna duda respecto a esto. No, profa. Ok, gracias. Bueno, compañero Pablo, pregunta si que él, bueno, ya no entendió porque acaba de ingresar. Es respecto al caso práctico, la compañera Gladys nos expresa que tiene duda en cómo se llevaría a cabo esta dinámica. De cualquier modo, dejé ya los criterios establecidos en el video y en el área de proyecto integrador, pero si algún otro tiene duda, adelante. ¿No, compañero? ¿Ya estamos bien? Bueno, entonces, para quienes acaban de ingresar, les comenté que vamos a hacer un maratón con el PDF que les he enviado. Por favor, desactiven
Desactiven su micrófono. ¿Y ya me escuchan bien? Se escucha como que interferencia. Sí, es que alguien tiene su micrófono activado, chicos. Chicas, por favor, desactiven su micrófono. A ver, déjenme ver quién es que... Creo que ya. Y por favor activen su cámara, recuerden por favor que deben tener su cámara activada. Bueno, para quienes acaban de ingresar, la dinámica de hoy fue primero darles la bienvenida, les di la bienvenida a esta sesión y comentarles que lo que vamos a realizar es un maratón con las ideas clave de los temas 2 y 3, que son políticas educativas en México y elementos del sistema. Elementos del sistema es el tema que van a ver esta semana, pero vamos a incluir aquí la introducción para que ustedes no tengan dudas, ya que el próximo sábado deben realizar, a partir de viernes va a estar disponible su cuestionario y este maratón nos va a servir para saber qué es lo que viene en el cuestionario y poder estudiarlo. Entonces, si tienen por favor ya el archivo a la mano que se llama Guía de Estudio de Historia y Políticas de la Educación en México, vamos a iniciar con este maratón. Recuerden que la sesión se cierra a los 40 minutos y lo que debemos hacer es volver a ingresar. Entonces le voy a pedir por favor su participación a nuestra compañera Guadalupe Ivonne para que nos ayude leyendo por favor las primeras 2 ideas generales del tema. Sí, profa. Espérame tantito. Sí. ¿Temas 2 y 3? Sí, las primeras 2 ideas. Ok. Ideas generales. Las primeras civilizaciones habitaron la región central de América. En Mesoamérica, del griego intermedio, habitaron culturas precolombinas que viajaban de un lugar a otro en busca de la supervivencia. Muchas gracias. Respecto a estas 2 ideas, lo importante es retomar que vamos a abordar que desde la prehistoria las civilizaciones que surgen y que habitan en el territorio de Centroamérica, pues son culturas precolombinas, y esto se refiere a que son culturas que habitaron antes, o civilizaciones que habitaron antes de que Cristóbal Colón descubriera el territorio, y entonces por eso se llaman precolombinas. Estas culturas, pues la educación se daba mediante la búsqueda de la supervivencia, y entonces iban de un lugar a otro porque no tenían como tal hasta este momento una actividad que les permitiera permanecer únicamente en un lugar. Por favor, respecto a estos puntos, ¿alguna duda? No. Compañera Denise, por favor, los puntos 3 y 4. Sí, Miss, buenos días. Buenos días. Las civilizaciones se volvieron sedentarias con el descubrimiento de la agricultura. Los mexicas fueron una civilización que se apoderó de más territorios. Gracias. ¿Comentarios respecto a estos puntos, compañera? Bien, pues respecto a estos puntos comentarles que ahora sí, ya con el descubrimiento de la agricultura, estas civilizaciones pueden establecerse en determinado territorio, y con ello, fue el descubrimiento de la agricultura, y con ello empiezan ya con actividades en ese territorio en las que pueden generar su educación o la educación de sus familias de una manera ya más consolidada. En este caso vamos a ver en los siguientes puntos cómo es que se daba la educación escolar y doméstica, y le pido por favor, los mexicas, antes de continuar, es lo mismo que los aztecas, se llamaban aztecas o mexicas. Compañera Brigitte, por favor, puede leer los siguientes 3 puntos. Compañera Brigitte, ¿puede activar su cámara y micrófono, por favor?
Ok, bueno, le pido por favor que tenga a la mano el PDF que les mandé, que es la guía de estudio para cuestionario 1, y en lo que la busca, por favor, le pido al compañero Pablo que nos lea los siguientes 3 puntos. ¿Algún voluntario que lea, por favor, los siguientes 3 puntos? Yo está. Ya tenemos 2 voluntarios. A ver, ¿quién dijo yo primero? Yo, Brisa. Adelante, compañera, por favor. Todas las culturas precolombinas tienen aportaciones educativas distintas, ya que en la educación existió siempre un instinto de supervivencia y adaptación. La educación de los aztecas se dividió en escolar y doméstica. La educación doméstica se daba mediante el acompañamiento de las madres con las mujeres y los padres con los varones, enseñando actividades de adaptación en el caso de los hombres, caza, recolección, por ejemplo, en el caso de las mujeres, labores domésticas, hilar y tejer. Gracias. ¿Comentarios respecto a estos puntos? Compañera, ¿que quiere hacernos algún comentario? Pues sí, que estaba muy marcada la diferencia entre la educación de hombre y mujer, ya que pues los hombres estaban entrenados como para la guerra, para la supervivencia, y las mujeres para atender el hogar. Muchas gracias. Así es la organización política hasta este momento, y decimos política no como tal que ellos ya tuvieran el término política, pero sí estaba establecida mediante las autoridades. La autoridad pues eran los jefes de familia, y de hecho dejé un link de cómo ellos practicaban estas prácticas literarias, en las cuales los sabios, que eran los ancianos, los más veteranos, contaban algún relato y todos escuchaban con atención, y pues entonces de ellos aprendían bastante. Las mujeres con la madre siempre acompañadas, y los hombres con los padres. Entonces, estas actividades que pongo aquí como algunos ejemplos están dentro de la educación doméstica. ¿Por qué? Porque esto lo aprendían en sus casas, y en los primeros años de vida era como pues tenían esos aprendizajes, o tenían que estar precisamente dentro del vínculo familiar. Ahora, también el mencionar que las civilizaciones tuvieron distintas aportaciones es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mayas pues tuvieron este gran aporte a las matemáticas, que son los números con una simbología muy particular. También los olmecas con la escritura, y así cada una de las civilizaciones tiene aportaciones distintas que les dejé en el audio y que son importantes para la educación. Bueno, pero aquí rescatar cómo era su organización política. Y ahora continuamos con los siguientes puntos. Ahora vamos, por favor, en la lectura de 4 puntos, compañera Brigitte, que me comenta que ya las tiene. Por favor, adelante. Sí, sería a partir del que dice la educación escolar. Así ¿Sí, es. verdad? Sí. Bueno, okay. La educación escolar se daba en las primeras instituciones con fines militares, calmeca y tepochcal. El siguiente punto dice que practicaban la literatura oral con el huehuetlochi, de prácticas de los viejos. El siguiente dice, en el Calmeca estudiaban los hijos de los aztecas, que serían los futuros funcionarios de sus civilizaciones, militares, sacerdotes, políticos y administradores. Y el último sería, existían normas de la reforma de vida. De la forma de vida. Así es. Pues bien, también desde aquí podemos visualizar cómo sí está muy marcado quiénes pueden ir a las instituciones. En este caso, quienes iban a las instituciones eran los hombres, eran los hijos de los aztecas, que además iban a ser funcionarios, iban a ser quienes administraran dentro de su civilización la forma de vida. Y estas normas de la forma de vida también pues tenían una gran importancia, porque el comportamiento que debían tener cada elemento de esta población o de estas civilizaciones tenía
que comportarse de acuerdo a lo que estaba establecido. Y por ejemplo se dice con fines militares. ¿Por qué? Porque siempre listos para la guerra, para la lucha y sobre todo para poder tener todavía su territorio y conservar su territorio y además apoderarse de más territorios, porque recuerden que, como mencionamos también en el audio, los aztecas fueron quienes se apoderaron de más territorios, llegando a ser la más grande civilización. Entonces, por favor, ahora sí, compañero Pablo, si ya los tiene a la mano, puede leer los siguientes 3 puntos, por favor. Muchas gracias. Bien, lo escuchamos un poco cortado, pero todos tenemos el archivo. Entonces, efectivamente, lo que ya habíamos mencionado, la mujer tiene un rol doméstico. El concepto de educación es el hombre y vida, rostro y corazón. ¿Por qué? Porque las acciones que el hombre realiza son entregadas en sacrificio a los dioses. Si son buenas acciones, evidentemente no son entregadas en sacrificio, pero si son malas acciones, son entregadas en sacrificio. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver algún video, una película, donde los mayas y los aztecas eran quienes practicaban más estas cuestiones de hacer sacrificios y de en vivo el hombre, estando vivo, abrir y sacar su corazón y entregarlo en sacrificio. Entonces, estas prácticas que se tenían, pues tenían todas un fundamento espiritual y virtuoso en la vida de las civilizaciones precolombinas, pero después con la conquista española, que es el siguiente tema, el subtema, al que vamos a pasar, cambia esta situación en cuanto a no quitarles, o como yo mencionaba, nuestras civilizaciones no eran civilizaciones ignorantes. Sin embargo, su sabiduría tenía un enfoque distinto al que viene de Europa, y ese enfoque europeo que traen educativo es primero para evangelizar, ¿sí? Para dejar toda la cuestión religiosa muy marcada, y que incluso las órdenes religiosas eran las que estaban a cargo de la educación, y también para la aculturación. ¿Por qué? Porque no únicamente traen consigo la cuestión religiosa para ser inculcada en nuestras civilizaciones, sino otras actividades de la cultura que quedan muy marcadas en nuestro territorio. Sí, por ejemplo, la ganadería es una cuestión que ellos traen y que se ha quedado también ya en nuestro territorio hasta nuestros días, y así otras actividades. Entonces, por favor, continuamos con la lectura de estos puntos, pero antes, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, Miss. Gracias. Y, perdón, compañera Ivonne. Sí, sí puedo subirlo a plataforma, y yo se los estaré enviando, sino también por correo. Y por el momento vamos a continuar con la lectura. Les pido que pongan mucha atención y tengan activas sus cámaras. Compañera Maritza, por favor, ¿puede leer los siguientes 4 puntos? Sí. Gracias, buenos días. La política y organización educativa se daba bajo el mandato de una monarquía. 2. Las ideas humanistas en educación son trasladadas a nuestro territorio. 3. Se inicia la evangelización dando doctrina e imponiendo la enseñanza mediante las órdenes religiosas con contenidos de distintas disciplinas, pero primordialmente religiosas. 4. Las clases sociales determinaban quién sí y no podían recibir educación. Ahí me equivoqué, creo. Las clases sociales determinaban quiénes sí y quiénes no podían recibir educación. Bien. Sí, tal vez yo también un error en la redacción. Pues bien, gracias. Recuerden que en el virreinato la organización política aquí ya se daba bajo una monarquía. Aquí había un virrey y pues la educación, como les comentaba, estaba en manos de las órdenes religiosas, de los agustinos, de los dominicos, de los franciscanos, que todo esto se va dando, les digo, en este periodo. Alguien mencionaba, es muy extenso, así es.
Y, por ejemplo, en esta cuestión de quiénes sí y quiénes no podían recibir esta educación, era porque, por ejemplo, quienes no tenían recurso económico, forma de pagar a los maestros, estaban con los jesuitas. Los jesuitas, como les platiqué también en el audio, tenían una práctica que consistía en salir 2 o 3 veces a la semana por las calles, ir cantando algún canto, un canto religioso, con el cual iban invitando a la población se iba acercando, y en las plazas o en las calles era donde ellos empezaban a dar la doctrina. También dando misa era como se atraía a la población para que fuera entrando en este proceso de evangelización. Y pues las ideas humanistas que llegan ya a nuestro territorio tienen el objetivo de ya no ver al ser humano solamente como un ente al que se le puede enseñar o vaciar un conocimiento, sino también que es un ser humano que tiene la capacidad de pensar. Entonces, esas ideas humanistas que van de alguna manera generando en nuestra población o en nuestras civilizaciones ya una educación distinta a la que ellos tenían y a la forma de vida que ellos tenían, pues va cambiando también con la política o la organización educativa que se tenía. ¿Sí? Hasta ese momento todavía no hay una educación laica porque está bajo las órdenes religiosas. ¿Ok? Por favor, continuamos con la lectura de los siguientes puntos y le pido ahora a Isamar que lea los siguientes 4 puntos, por favor. Adelante. Antes de continuar, tengo una duda. Sí. ¿A partir de qué momento comenzó la educación laica? La educación laica vienen los puntos más adelante, pero la educación laica empieza cuando en la Constitución de Apatzingán se empiezan a separar ya la Iglesia del Estado como tal y se establecen en estas normas 3 poderes, y estos 3 poderes son los que ya van a tener cada uno alguna tarea específica, y en estas, por ejemplo, está ya la educación que va a quedar en manos del ayuntamiento. Además, ya como tal existe una ley que suprime y que quita la educación religiosa de las instituciones, y que además es establecida en el artículo 3º ya de la Constitución, en la que dice que la enseñanza será libre y, bueno, esta será la que otorgue el Estado, y que además va a determinar qué profesiones necesitan el título para el ejercicio de su profesión. Entonces, aquí ya empieza a cambiar ese sentido, y la educación laica va a corresponder específicamente al separar a la Iglesia del Estado. Como yo he mencionado en otras sesiones, en otras asignaturas, hay instituciones privadas que aún dan sus contenidos, incluyen, por ejemplo, un versículo de la Biblia y lo relacionan con el contenido que están viendo. Esto no está prohibido. ¿Por qué? Porque son instituciones privadas. Sin embargo, en la educación pública no puede hacerse. ¿Por qué? Porque la educación laica, es separar precisamente la Iglesia del Estado. Ok, Miss, muchas gracias. No, de qué. Continuamos ahora sí. Entonces, ¿a quién le pedí, por favor, Isamar, que nos lea los siguientes 4 puntos? Gracias. De la relativa en las formas de pago de los maestros, los tres opciones. La primera era ser pagada por la caja del pueblo, la segunda por los padres y la tercera por los sacerdotes. La educación para las mujeres seguía siendo doméstica, pero añadiendo conceptos como la literatura, los modales y la religión. Las órdenes religiosas van perdiendo su autoridad en cuestión educativa, porque ésta se deja en manos del ayuntamiento con las reformas borbónicas. La Constitución del país tuvo el objetivo de establecer el Estado, limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos, y al final de la Inquisición. Y finalizó la Inquisición. Ok, muchas gracias. Pues bien, lo que les mencionaba era esta parte de que
no todos podían pagar por una educación. Entonces, esto es algo que pues siempre ha existido, ¿verdad? Pero en esta situación, ¿qué era lo que pasaba? Que había 3 formas de pagarles a los maestros y precisamente las escuelas se encontraban en los conventos. Entonces, por ejemplo, en ese caso los pagaban los sacerdotes y si no, pues con las cajas comunitarias, las cajas del pueblo, pues se les pagaba a los maestros. También la educación para mujeres, se les seguían enseñando cuestiones domésticas como tejer, bordar, pero también ya se les enseñaba, por ejemplo, en la escuela de las amigas, se les enseñaba ya literatura y modales. ¿Por qué? Porque a estas escuelas las mujeres que asistían eran las mujeres que habían quedado huérfanas y que eran hijas de peninsulares y además entonces estas mujeres tenían que tener un comportamiento correcto en la sociedad y se les enseñaban modales. ¿Y cómo es que las órdenes religiosas van perdiendo su autoridad? ¿Por qué? Porque con las reformas borbónicas ya se va a dejar la educación en manos del ayuntamiento. Todavía no se habla de una educación laica, pero sí se habla de una educación en la que ya también el ayuntamiento tiene autoridad para poder determinar cómo se iba a llevar a cabo la educación, ¿sí? Y la Constitución de Cádiz, pues esta Constitución fue creada mediante juntas provinciales que determinaban los acuerdos no solo educativos. Esta Constitución después tiene esta característica de que con ello se finaliza ya el esclavizar a nuestras civilizaciones, ¿sí? Y que además exista esa igualdad, como bien lo menciona, entre los peninsulares y americanos. Y entonces vamos ahora sí con el decreto de, la Constitución de Apatzingán. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o continuamos. Se va a terminar la sesión en unos minutos, chicos, y les voy a pedir que volvamos a ingresar. Adelante. Profa, en la Constitución de Cádiz, ¿qué era concretamente, a qué hacía enfoque o qué decía muy concreto? Bueno, la Constitución de Cádiz es la primera constitución que se da como tal en nuestro país y las Cortes de Cádiz estaban formadas por profesores, este Congreso tenía profesores, tenía militares, tenía sacerdotes y todos tenían voz y voto. En concreto, es lo que la idea que tengo aquí que menciona, en concreto es abatir el feudalismo, dar la libertad a los ciudadanos de portar armas y de expresarse también, y además generar una igualdad entre todos los que habitaban el territorio. Gracias. Bien, le voy a pedir ahora por favor a nuestra compañera Daniela que lea los siguientes. Vámonos ahora con 5 puntos, por favor. Espero que no se corte la reunión, pero si no volvemos a ingresar. Adelante, compañera, por favor. Perdón, compañera, la interrumpo un momento. La escuchamos un poquito cortado. Se escucha cortado, entonces vamos a pedirle a otro compañero que nos lea estos puntos. Y le pedimos a Leti González, por favor, le pido que lea los siguientes 5 puntos. No, se escucha muy cortado. No sé si los demás lo escuchan. ¿Me escuchas? A ver, sí, se escucha lejos, pero sí se escucha. A ver, vamos a intentar. Los demás apagamos nuestros micrófonos, por favor, para que no haya interferencias. ¿En qué punto nos quedamos las personas que ya no escuché? Perdón, vamos con el decreto constitucional. Ok. El decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, octubre de 1814.